Con muchísimo gusto a Roselia Bustillo, ella es magistrada presidenta de la Sala Regional de Jalapa. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. un gusto Buenas estar tardes. contigo. Y también saludo con muchísimo gusto a Felipe de la Mata Pizaña, él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Igualmente, bienvenidos. Ellos presentaron hace unos días aquí en la FIL su libro que está titulado Entre la Constitución y la campaña mediática. ¿Qué les llevó a hacer este libro, magistrado? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que se trata de una obra del Tribunal Electoral y que es completamente gratuita y que invitamos a todo el público que nos esté oyendo a meterse a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en, buscar el apartado de Editorial Tribunal Electoral y ahí bajar el libro Entre la Constitución y la campaña mediática. La descarga es completamente gratuita. ¿Qué nos llevó a escribir este libro? Bueno, nos llevó justamente el pensar que la sentencia de la asignación de diputados y diputadas del año 2024 a nivel federal fue una de las sentencias más controvertidas de la historia del tribunal. Cabe decir, se trata de una de las más controvertidas a pesar de que se trataba de un caso realmente sencillo. Es decir, en teoría constitucional se diferencia entre casos difíciles y casos fáciles. Los casos difíciles son aquellos que admiten diversas interpretaciones, en los cuales los hechos son confusos, en los cuales no existen precedentes o la ley es complicada. Bueno, este era un caso fácil ya que en la Constitución se encontraba la manera en la cual se tenía que resolver y además un caso en el cual todos los precedentes desde 1996 y hasta hoy iban en el mismo sentido. Sin embargo, se volvió de repente un caso polémico porque una serie de comentócratas, de académicos de oposición, hay que decirlo como es, tomaron la decisión de que iban a generar gran presión sobre el tribunal, que iban a generar una gran presión tratando de llevar a un punto que era completamente falso, es decir, tratar que hubiera una perfecta correlación entre los votos y los escaños, lo cual es muy buena idea, pero no es un sistema que se encuentra hoy día en la Constitución. Y de eso trata el libro, de explicar de manera sencilla, amigable, simple, ciudadana esta sentencia y también dar contestación a todas las series de elementos que se utilizaron para generar una campaña en contra de la sentencia. Magistrada, pues dice el magistrado que era relativamente fácil, pero por otros lo quisieron hacer como complicado. Pero además, la oposición a la que hace referencia el magistrado eran sus reglas. Ellos los habían puesto y ahora se quejaban, ¿no? Ahora, ya que es sentencia, ¿no hay marcha atrás? Le preguntaría. No, realmente, de hecho este libro, que después de las elecciones de 2024 y en la asignación de representación proporcional en la Cámara de Diputados, efectivamente las reglas estaban claras, no había más que hacer, ¿no? Estaban desde tantos años, como ya lo mencionó el magistrado, y el tribunal esa era su posición, porque la justicia es, pues tú te abocas a las reglas que hay y no puedes suponer lo que puede pasar después de una asignación de diputaciones y qué van a hacer los diputados que queden ahí. Y esa era la parte mediática que empezó a darse, ¿no? De si quedan tantos diputaciones de tal partido, entonces va a pasar esto. Pues eso no lo puede hacer desde la jurisdicción, no lo puede suponer un juez, no puede suponer que eso va a pasar y entonces modificar unas reglas a las que se estaba presionando. Entonces me parece que sí, las reglas ya están. Si esto se propone modificar, eso tendría que pasar ya por quienes modifican la legislación y quienes modifican la Constitución, ¿no? Pero en este momento me parece que las reglas estaban muy claras y que muchas de las personas que también estuvieron en los medios, pues tergiversando la comunicación a la ciudadanía, ya habían decidido estas reglas también previamente. Y al haberlas decidido previamente, le estaban poniendo en una posición al tribunal a que entonces el tribunal lo modificara cuando estas no habían sido modificadas
por estas otras autoridades administrativas, ¿no? Entonces me parece que aquí el libro lo que hace es aclarar también todas esas dudas que se dieron en la ciudadanía. Hay varios autores aquí, pero que son autores que además no son improvisados, sino que hay politólogos de la Escuela Judicial Electoral, hay secretarios de estudio y cuenta que redactaron la sentencia y que no era la primera vez que en sentencias de representación proporcional cada 3 años que se modifica la Cámara de Diputaciones se hace, sino que ya venían trabajando, que son expertos trabajando en la asignación de diputaciones, ¿no? Muy bien. Y esa es la parte que este libro quiere dar a conocer. Me están marcando que nos quedan menos de 5 minutos, magistrado. Le quiero preguntar, la presión mediática, ¿qué tanto puede influir en ustedes? A ver, lo primero es, yo creo que en 2024 se pretendió que la presión mediática doblara al tribunal. Esa es la verdad. Se hizo una verdadera campaña de presión donde teníamos una serie de plumas que salieron a gritar que el tribunal no debía obedecer la Constitución ni seguir sus precedentes, que tenía que seguir una idea que, por cierto, puede ser buena, pero que no estaba ni en la Constitución ni en los precedentes. Y algunos de los que salieron a gritar, curiosamente, eran algunos ex magistrados y ex consejeros electorales que habían hecho lo mismo exactamente de lo que se había hecho en 2024. Eso, vamos a decirlo, era con la esperanza de que el tribunal se doblara. Quedó claro que el tribunal no se dobla ni se va a doblar, ni por presiones mediáticas, ni por presiones del gobierno, ni por presiones de grupos empresariales, por ningún tipo de presión. El tribunal solo obedece la Constitución. Magistrada, una pregunta más. Voy a poner el caso Jalisco y también si nos da respuesta el magistrado. Pues hubo muchos movimientos no muy aseados, que digamos, en la elección pasada. Se perdieron boletas, no hubo conteos correctos, lo reconoce la consejera presidenta del Instituto Electoral. Tenemos un Instituto Nacional del INE y tenemos un instituto local. ¿Para qué queremos 2 institutos? ¿No sería ya momento de una reforma, un movimiento para contar con uno solo? Son recursos de la gente, económicos, humanos y largo, etcétera. ¿Qué opina? Yo la verdad es que estoy de acuerdo en que exista la federación, estoy de acuerdo en que sí existan los institutos electorales locales. Todo es perfectible, se puede reformar para que se perfeccionen las instituciones locales, eso sí, pero creo que lo local es importantísimo porque quienes tienen más cercana a la ciudadanía son los institutos electorales locales. Conocen los contextos de cada estado, conocen el contexto de Jalisco, los que conocen el contexto, por ejemplo, de Oaxaca, que es distinto al de Jalisco, al de Chihuahua, al de la Ciudad de México. Y estos son los que se enfrentan de primera mano. Si se quita y solamente se hace, por ejemplo, en una reforma a los soples y solamente se deja al Instituto Nacional Electoral y se dan esas facultades, creo que se desprendería un poco esa cercanía con la ciudadanía, esos contextos que no se dan desde lo local. Pero creo que sí, una reforma podría darse, pero para perfeccionar quizá otro tipo de facultades, otro tipo de, a lo mejor de elegir a los propios integrantes del instituto, ¿no? Y que no lo elija solamente el Instituto Nacional a quienes pone, sino que sean otra forma de elección que también deja a la ciudadanía un poco más clara de dónde vienen los integrantes de los institutos electorales, ¿no? Pero creo que lo local sí es importante. ¿Coincide, magistrado? Yo coincido plenamente. Yo sí creo en un derecho electoral federal y 32 derechos estatales. Me queda muy claro que México ha ya dejado de tener esa discusión en el siglo XIX que buscaba hacer un sistema específicamente central, desapareciendo lo local, como si solamente hubiera una cara en México. Yo creo a pesar de ser chilango, tengo alguna que otra virtud, pero esa no. A pesar de ser chilango, la verdad es que creo en el federalismo. Bueno, rápidamente, ¿qué esperamos electoralmente en la elección 2027 que viene? Y si se quieren aventurar el 30, adelante. Pues muchas elecciones, 17 gubernaturas, diputaciones de casi todos los estados, presidencias municipales de todos los estados, mucho trabajo.
pero pues para eso se preparan los institutos electorales, de lo que estamos hablando, los tribunales electorales. Pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero, y también, pues que se vea que el Tribunal Electoral sí funciona, que sí trabaja y que muchas veces me parece que la ciudadanía tiene que estar bien informada de lo que se decide, de lo que, por ejemplo, lo que yo veo es que muchos contextos que se dan fuera de los tribunales no están en los expedientes. Bien. Le voy a ofrecer una disculpa porque tengo que hacer un corte de inmediato, porque tengo que